Bienvenidos al canal Memorias de la Victoria, un espacio donde revivimos la historia de la Gran Guerra Patria, el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial, 1941-1945, y de la Segunda Guerra Mundial mediante hechos auténticos, hazañas heroicas y lecciones olvidadas del pasado. Aquí no nos limitamos a un simple relato de los eventos, sino que nos sumergimos en el corazón de las batallas, donde el acero chocaba contra el acero y el espíritu humano era puesto a prueba hasta sus límites extremos. Hoy desenterraremos una de las páginas más trágicas y menos discutidas de la guerra acorazada, la historia del Panzer IV, una máquina que encarnó la tenacidad alemana y su tragedia, evolucionando de un simple medio de apoyo a un combatiente clave en los campos de batalla desde Polonia hasta Berlín. Discutiremos cómo, en una de las batallas más aterradoras de la historia de la humanidad, ciertas unidades acorazadas alemanas sufrieron pérdidas superiores al 100% de su personal, y analizaremos cómo algo así pudo ocurrir. ¿Están listos para sumergirse en el torbellino del pasado? Entonces, adelante. Durante una de las batallas más horrorosas de la humanidad, ocurrió algo que parece inconcebible. Algunas formaciones acorazadas alemanas registraron pérdidas superiores al 100%. Analizaremos qué implica esto y cómo sucedió, a través de la cautivadora, dinámica y raramente mencionada historia del Panzer IV, un tanque que hoy en día está casi olvidado. Para comprender cómo la situación llegó tan lejos, es necesario volver a los orígenes. El Panzer IV es uno de los tanques clave de la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo uno de los más subestimados. Su fama no se compara con la del Tigre o la Pantera. Sin embargo, fue precisamente esta máquina la que llevó a las tropas alemanas desde los primeros disparos en Polonia hasta las ruinas de Berlín y todo lo que había en medio. Aunque originalmente no se concibió como una estrella, sin duda lo fue. Así que volvamos al principio. A principios de la década de 1930, cuando Alemania revivía en secreto su poder militar, eludiendo el Tratado de Versalles y disfrazando el tanque como un vehículo de acompañamiento, la doctrina acorazada apenas se estaba formando. El concepto no preveía la creación de un tanque universal, como más tarde lo hicieron con el soviético T-34 o el estadounidense Sherman, que sentaron las bases para el tanque de batalla principal de posguerra. En cambio, los alemanes envisionaban dos tipos principales de vehículos blindados, uno para duelos con tanques y otro para apoyo a la infantería. El Panzer III se concibió como un cazador de tanques con un cañón de 37 milímetros, similar al cañón antitanque estándar alemán de la época. En ese momento era suficiente, pero pronto el arma fue apodada martillo de puerta por su efectividad y ya se estaba reemplazando por una versión de 50 milímetros, ya que el blindaje de todos los tanques aumentaba rápidamente. Mientras tanto, el Panzer IV, introducido en servicio en 1937, se diseñó como una máquina de apoyo a la infantería. Por eso, las variantes tempranas desde la Ausf F1 estaban equipadas con el cañón corto de 75 milímetros KWK-37. Este cañón de baja velocidad se optimizó para proyectiles explosivos contra la infantería enemiga, nidos de ametralladoras y fortificaciones ligeras. Era ideal para lanzar explosivos que detonaban al impacto, pero contra el blindaje enemigo era prácticamente inútil, ya que los proyectiles no tenían la energía cinética necesaria para perforar incluso un grosor medio. Sin embargo, esto no importaba, porque en 1939-1940 había pocos tanques enemigos, y esa era la tarea del Panzer III. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939, el Panzer IV ya estaba en servicio, aunque en cantidades limitadas, y cumplía exactamente con lo que se había previsto. Los tanques enemigos eran raros y no representaban una amenaza seria. En Francia, la situación se repitió. La mayoría de los tanques aliados eran obsoletos o se usaban de manera ineficaz, aunque algunos, como los franceses B-1 y Somua S-35, sorprendieron a los alemanes con su blindaje más grueso. La velocidad, la coordinación y las comunicaciones de las divisiones Panzer decidieron el día. La radio se convirtió en una ventaja decisiva. Cada máquina alemana tenía una, mientras que en los tanques franceses y británicos solo las de mando. Esto creó una enorme diferencia en la coordinación durante el imparable Blitzkrieg. El rol del Panzer IV permaneció inalterado, con la principal queja siendo el blindaje débil, 15 a 25 milímetros en los modelos tempranos, que no protegía contra nada más pesado que una ametralladora. Pero pronto surgieron grietas más profundas, y el mito de la superioridad de los tanques alemanes se derrumbó tan pronto como volvieron la mirada hacia el este. En el verano de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, la mayor invasión terrestre de la historia, dirigida a la completa destrucción de la Unión Soviética. Más de 3 millones de soldados del eje cruzaron la frontera respaldados por más de 3.000 tanques. Divisiones soviéticas enteras fueron rodeadas y aniquiladas. Las ciudades caían una tras otra. Parecía otra victoria relámpago de la máquina de guerra alemana. Pero entonces llegó el shock. En las profundidades del territorio soviético, los tripulantes de tanques alemanes se enfrentaron a algo que no habían visto antes. Al principio fueron casos aislados, luego más frecuentes, y pronto quedó claro. La Unión Soviética tenía tanques que los cañones alemanes no podían perforar, mientras que estos últimos perforaban el blindaje alemán como mantequilla.
Primero se trataba del KV-1, un tanque pesado de unas 47 toneladas armado con un potente cañón de 76 milímetros. Su grueso blindaje frontal lo hacía casi invulnerable a los cañones de 37 milímetros e incluso de 50 milímetros del Panzer III. Los alemanes tenían que llamar a los cañones antiaéreos de 88 milímetros o atacar en enjambre a un solo KV-1 para neutralizarlo. Pero el verdadero horror fue el T-34, del que los alemanes ni siquiera sospechaban. Con blindaje inclinado, cañón de 76 milímetros de alta velocidad, orugas anchas para una excelente movilidad en barro y nieve, más un motor diésel confiable, superaba a los tanques alemanes en casi todos los aspectos. Las tripulaciones alemanas quedaron atónitas. El anillo de la torreta del Panzer III resultó demasiado estrecho para un cañón más grande. Habían alcanzado el límite con el de 50 milímetros. Aunque intentaron mejorarlo al mismo calibre pero con un cañón más largo, el E-60, aún no era suficiente. El tanque que debía ser la base de las fuerzas acorazadas ahora estaba claramente obsoleto y los alemanes recurrieron al Panzer IV. Ironía, la máquina de apoyo a la infantería ahora salvaba la situación, o al menos ganaba tiempo para nuevos tanques, gracias a su anillo de torreta más grande y diseño adaptable. Esto permitió instalar un cañón potente de alta velocidad, y lo hicieron. A principios de 1942 salió el modelo F2 con el 75 mm KWK-40 ET-43. Esto representó un salto drástico en potencia de fuego. El cañón perforaba el blindaje inclinado del T-34 a distancias superiores a 1000 metros. Un año después apareció el modelo G con protección mejorada y un cañón L-48 más largo para una velocidad de proyectil aún mayor. Ahora el Panzer IV asumió el liderazgo en los combates. Aunque no se diseñó para duelos de tanques, sus tripulaciones originalmente se clasificaban como artilleros, pero todo cambió y se convirtió en el prototipo del tanque de batalla principal moderno. Luchó en todas partes, en todos los frentes. Ahora era responsable de la lucha antitanque, el mantenimiento de posiciones y el rol de fuerza blindada principal. El Panzer III se retiraba, su chasis se reorientó al Stuka III, mientras que los tanques pesados como el Tigre y la futura Pantera seguían siendo raros, poco confiables y no pudieron reemplazar realmente al Panzer IV. Aunque las mejoras lo hicieron más capaz, se lanzaba a batallas donde los cambios ocurrían más rápido de lo que podía adaptarse. Las fábricas soviéticas trabajaban a plena capacidad, y lo que siguió hizo que los desafíos anteriores parecieran ridículos. Pero primero, un vistazo rápido a la situación de los blindados alemanes. A principios de 1943, el Panzer IV se había convertido en el tanque más común e importante del ejército alemán, habiendo cambiado mucho desde sus humildes orígenes. En el modelo H se añadieron hasta 80 milímetros de blindaje frontal y pantallas laterales Schürzen en el casco y la torreta. Estas protegían contra los fusiles antitanques soviéticos como el PTRD, que estaban por todas partes y perforaban el blindaje lateral delgado a corta distancia. Las pantallas desviaban los proyectiles, impidiendo que penetraran el blindaje principal. Sin embargo, el peso extra del blindaje y el cañón más pesado llevaron al tanque, no diseñado para ello, a sus límites. Las averías mecánicas se volvieron más frecuentes, especialmente en el barro o el frío del frente oriental, pero en ese momento, el Panzer IV seguía siendo el más confiable y capaz en el arsenal alemán. En 1943, los alemanes tenían opciones mejores, como el Tigre, capaz de destruir cualquier tanque aliado desde distancias donde el fuego de respuesta era imposible. Pero los Tigres eran raros y costosos de producir. La Pantera se concibió como el nuevo tanque medio para reemplazar al Panzer IV, con blindaje inclinado y un cañón de 75 milímetros que superaba incluso al de 88 milímetros del Tigre en penetración. Pero la Pantera tenía un gran defecto, se introdujo apresuradamente. El primer lote en el frente sufrió fallos en transmisiones, incendios en motores y averías. En Kursk, muchos causaron más problemas que ayuda. Luego estaban los cazatanques, como el Stuka III. Originalmente una pieza de artillería de asalto para apoyo a la infantería, evolucionó a un cazador efectivo. Silueta baja, buen cañón y bajo costo. Armado con el mismo cañón antitanque que el Panzer IV, era letal en emboscadas, pero sin torreta, limitado en maniobra. Todo esto significaba que a pesar de los supertanques y cazatanques como el Elephant o la Pantera, el Panzer IV seguía siendo el único caballo de trabajo confiable, el tanque en el que los comandantes podían confiar para funcionar y combatir. Pero ahora se enfrentaba a fuerzas soviéticas que habían recuperado el terreno perdido. Los T-34 se mejoraban y producían en volúmenes astronómicos, más de 1000 al mes en el pico. Estaba lejos de la perfección. La torreta de 2 hombres sobrecargaba al comandante, observación, carga y mando a la vez. La óptica era inferior a la alemana, la ergonomía desastrosa y el entrenamiento de tripulaciones apresurado, pero la cantidad creaba calidad. Los soviéticos podían permitirse perder 5 tanques por cada uno alemán y aún avanzar. Crecía el número de cañones autopropulsados como el Su-152, esencialmente piezas de artillería en chasis de tanque con potencia explosiva destructiva que destrozaba incluso los tanques alemanes más pesados. Si eras un comandante de tanques alemán a mediados de 1943, librabas una guerra de desgaste contra un ejército con más tanques, fábricas y reservas, y sabías que se avecinaba
avecinaba algo grandioso. Ambas partes esperaban un choque masivo. Los alemanes planeaban la Operación Ciudadela, una ofensiva colosal contra el saliente soviético cerca de Kursk. El objetivo, rodear y destruir al ejército rojo en el saliente. Los soviéticos por supuesto lo sabían y prepararon capas de defensa con minas, cañones antitanque y fortificaciones que se extendían por millas, diseñadas para desangrar a los alemanes paso a paso. Hitler creía que el riesgo valía la pena y que con los nuevos tanques romperían de todos modos. Esto nos lleva a lo que se llama la batalla de tanques más grande y feroz de la historia. Por números, sin duda, más de 6.000 tanques, 2 millones de soldados, miles de aviones y el Panzer IV con sus tripulaciones fue lanzado a la carnicería más sangrienta, la batalla de Kursk. Al amanecer del 5 de julio de 1943, el ejército alemán inició su última gran ofensiva en el frente oriental. El éxito podría recuperar la iniciativa, el fracaso, el fin de las oportunidades. El ataque vino de dos direcciones, y el golpe sureño fue liderado por el Panzer IV. Se estrellaron contra una de las zonas más fortificadas de la historia. Los soviéticos conocían los planes desde meses atrás, a través de partisanos y señales interceptadas. Construyeron una defensa multicapa con 1 millón de minas, miles de trincheras, cañones y puntos fuertes que se extendían por millas, para desangrar a los alemanes. El Panzer IV avanzaba respaldado por Tigres y Panteras, pero muchas de las nuevas Panteras se averiaron antes de llegar al campo de batalla. La prisa y las enfermedades infantiles las convirtieron en lastre. Esto dejó al Panzer IV en el centro de la ofensiva. Avanzaban a través de campos minados bajo fuego de artillería y cañones antitanques soviéticos enterrados. Los tanques caían por doquier, los no incinerados se remolcaban de noche, se reparaban y se lanzaban de nuevo, pero a menudo sin las tripulaciones originales que no regresaban. Aquí la cifra del titular se hace realidad. Los informes alemanes de Kursk muestran que los tanquistas muertos y heridos superaron el número inicial de tripulaciones. Las pérdidas de tripulaciones excedieron el 100% de la fuerza inicial, porque los mismos tanques se usaban repetidamente con nuevas tripulaciones, reemplazos de los caídos o heridos. Un tanque podía cambiar un par de tripulaciones en días. Los reemplazos eran a menudo adolescentes, apenas entrenados, metidos en máquinas calientes en lugar de veteranos muertos horas antes. Un tanquista de la 11ª División Panzer escribió en su diario: "Ni siquiera sabíamos sus nombres. Solo nos subíamos y avanzábamos hasta que llegaba nuestro turno. Es decir, no tenían tiempo de conocerse antes del combate y solo esperaban que su tanque se incendiara". Los soviéticos también sufrían pérdidas enormes, brigadas enteras borradas en un día, pero podían permitírselo y aún ganar. Las olas de T-34 no cesaban. El famoso choque bajo Prokhorovka, el 12 de julio, vio tanques de ambos lados colisionando a quemarropa, embistiendo, disparando en llamas y soldados luchando a pie entre los escombros. Era caos, combate cercano más allá de cualquier experiencia previa. A pesar de la inferioridad numérica, el Panzer IV luchaba bien con tripulaciones expertas, destruyendo tanques soviéticos sin duda. Pero las matemáticas estaban en contra. Los soviéticos perdían 5 por cada uno alemán y aún tenían más. A la segunda semana de julio, la ofensiva se estancó. No hubo ruptura y las contraofensivas soviéticas ganaban fuerza. Alemania sufrió pérdidas irreparables de tanques en Ciudadela y los combates subsiguientes. Miles de tanquistas murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Para el Panzer IV, Kursk fue el punto de inflexión. Su reputación de caballo confiable se derrumbaba bajo la pérdida de todo: tanques, repuestos, combustible, tripulaciones. Para ellos, la muerte se convirtió en una certeza estadística. El impulso en el frente oriental cambió y Alemania nunca lo recuperó. El ejército rojo presionaba con nuevas ofensivas, divisiones y equipo. Los alemanes seguían siendo peligrosos, pero ahora reaccionaban, no dictaban. De ahí en adelante fue una larga retirada, pero el Panzer IV intentaba mantener el frente en todas partes. Para 1944, el Panzer IV estaba indudablemente obsoleto. Los soviéticos tenían el T-34-85 con nueva torreta, mejor blindaje y cañón de 85 milímetros que eliminaba al Panzer IV desde lejos. El pesado IS-2 con cañón de 122 milímetros no necesitaba un segundo disparo. Aunque el Panzer IV no era el más poderoso, rápido o temible, estaba en todas partes. Al final, lo vio todo. Se adaptó, evolucionó y mantuvo la línea hasta que no quedó línea que mantener. Ningún tanque alemán participó en más combates, luchó en más lugares ni sepultó más tripulaciones que el Panzer IV. Tal vez este legado merezca ser recordado. Algunos incluso combatieron después de la guerra, capturados en Siria hasta la década de 1960, contra Shermans israelíes en los altos del Golán. Pero para entonces eran meras reliquias de una guerra pasada.